Vamos a entrar a nuestro estudio. ¿Qué me lleva a la salvación? La fe en Jesús, el arrepentimiento, el bautismo y la obediencia. Oramos. Padre, alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Y que este mensaje pueda ser de bendición para muchas personas y que pueda tocar vidas y que pueda abrir el corazón y las mentes de muchas personas. Que tu Santo Espíritu convenza de pecado y de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, bienvenidos. Qué bueno que ustedes están con nosotros en esta hermosa mañana. Y quiero dar este estudio. ¿Qué me lleva a la salvación? Estoy seguro que muchos de ustedes, y yo también, anhelamos y deseamos alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. Y por eso nos ocupamos en ver en vivos que hablen de la palabra de Dios. Nos ocupamos en estudiar las Escrituras porque tenemos un deseo y un anhelo de alcanzar la salvación. Porque bien, podríamos estar hablando de otras cosas como de deportes, política y un sinfín de cosas que hay en el mundo, pero estamos enfocados en lo espiritual porque tenemos este deseo de alcanzar la vida eterna. Y hoy vamos a ver 4 puntos muy importantes que me lleva a la salvación. En primer lugar, la fe en Jesús. Vamos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si gusta acompañarme o apunte usted los pasajes que voy a dar. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Escuche lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En primer lugar, necesitas la fe en Jesús. Tienes que creer en Jesús. En Él está la salvación. Cree en Él. Pon tu fe en Él para que alcances la vida eterna y la salvación. Veamos otro pasaje más. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este es un pasaje bien popular, bien conocido, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios nos está confirmando que la fe en Jesús nos lleva al camino de la salvación. Cree en Jesús, cree en Él. Tu salvación gira alrededor de Jesús. Tu salvación depende de Jesús. Ahora vamos al segundo punto. Es importante un arrepentimiento. Ahora vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Y siempre me ha gustado este pasaje. Fue el primer sermón que Jesús dio. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El segundo paso es arrepentimiento. ¿Y usted cree en el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Es Cristo. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de Cristo. El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Buenas nuevas de qué? Que Cristo entregó su vida por la humanidad y nos ha redimido del pecado.
Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, estaba redimiendo a la humanidad del pecado. Por eso el primer punto es fe en Jesús, creer en Él. Cuando creo en el Evangelio, estoy creyendo en Jesús. Y me lleva al segundo paso, que es el arrepentimiento. ¿Pero de qué me debo de arrepentir? De mis pecados. Me debo de arrepentir que he hecho lo malo. Todos traemos el ADN de Adán, que desobedeció a Dios. Y entonces ese pecado vino a toda la humanidad. Alguno podrá decir, pero ¿qué culpa tengo yo que Adán falló? ¿Por qué tengo que pagar los pecados de Adán? ¿Por qué se me inculpa a mí de la transgresión de Adán? Pero resulta que ese ADN que todos traemos también nos lleva al pecado, nos induce al pecado. Tú te debes de arrepentir por los pecados tuyos, no por los de Adán. Has cometido adulterio, fornicación, borrachera, robar, injusticia, un sinfín de cosas has hecho. De eso te tienes que arrepentir. No te tienes que arrepentir de lo que hizo Adán. Él ya tuvo ajustes de cuentas con Dios. Ahora tú y yo debemos de arrepentirnos de lo que hemos hecho, responsables de nuestra propia conducta, de nuestros actos. Debemos de arrepentirnos. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice Hechos 3:19? Y este es el mensaje que también dieron los apóstoles. El apóstol Pedro dice y escribió en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Te das cuenta? Nos lleva siempre al arrepentimiento. Dios constantemente le dice al hombre: arrepiéntete, cambia. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis dice que el ángel le habla a las 7 iglesias. 2 de ellas pasaron la prueba, pero 5 no. ¿Y a quién representa las 7 iglesias? Representa a la iglesia en general. Pero ¿cuál es el mensaje para las 5 iglesias? El mismo mensaje de siempre: arrepentimiento. Arrepiéntanse, vuelvan a su primer amor, hagan las mismas cosas que hacían antes. Una y otra vez Dios te invita al arrepentimiento. Ahora vamos al siguiente paso: el bautismo. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Si Cristo lo dejó dicho, hay que hacerlo. Alguien me decía: ¿y qué pasa si no me bautizo? Bueno, eso es desobediencia. Y le pregunté: ¿qué crees tú? ¿Dios castiga o no la desobediencia? Y él me dijo: sí, claro. Tenemos el ejemplo del rey Saúl. Se le dio una orden y desobedeció, y le costó su reinado. Y hay tantos ejemplos de desobediencia en la Biblia. Tenemos que hacerlo. Hay algunas excepciones, por supuesto que sí, siempre lo he dicho, pero son excepciones. Si alguien está enfermo en un hospital y ya no hubo tiempo de ser bautizado, pero se arrepiente, pone su fe en Jesús, cree en Jesús, ¿alcanza la salvación? Claro que sí. Pero tú no puedes compararte con un enfermo, tú estando bien, teniendo todo el tiempo del mundo. Y también se toma como ejemplo al ladrón de la cruz. Él no se bautizó y alcanzó salvación. Claro que sí. Pero tú no eres el ladrón de la cruz. Tú tienes toda la oportunidad, tienes todo el tiempo del mundo, tienes que bautizarte. Veamos lo que dice el libro de Marcos, bien conocido, quizás de memoria lo tiene. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahí se nos está diciendo que necesitamos bautizarnos. Necesitamos actuar en obediencia si el mismo Cristo se bautizó. Y muchos me hacen pregunta, ¿que acaso Jesús necesitaba ser salvo? Claro que no. Nos dejó el ejemplo. Él se bautizó para nuestro ejemplo, aunque Él no necesitaba salvación. Él era el Salvador. Jesús no cometió ningún pecado. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y por qué se tuvo que bautizar? Para darnos ejemplo, para seguir sus huellas, para hacer lo que Él hizo. Si nuestro Señor se bautizó, ¿por qué nosotros no hacerlo? Si tú te rehusas en hacerlo, eso se llama desobediencia. Veamos una historia. En el libro de Hechos, capítulo 16, seguramente usted lo ha escuchado, siempre lo he enseñado. Capítulo 16, versículo 30 del libro de Hechos. Aquí se narra la historia del carcelero de Filipos. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te das cuenta que todo va de la mano? La fe en Jesús, el arrepentimiento y luego viene el bautismo. El apóstol Pablo le dice al carcelero: tienes que creer en Jesús, tienes que confiar en Él, tienes que confesarlo como tu Señor para alcanzar vida eterna. Sigamos leyendo. Vamos al 33. El 32. Hechos 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que los evangelizaron, les expusieron la palabra de Dios, les anunciaron el evangelio y ellos fueron convencidos. El Espíritu Santo les convenció. Ahora viene este paso importante y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados, muy bien, dejémoslo ahí todavía. Me interesa el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Te das cuenta? Todo va de la mano. Siempre los apóstoles bautizaban, porque es una orden que Jesús dejó. Y todo lo que Cristo ha dejado delegado, hay que obedecerlo. ¿Ha leído usted primera de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23? Obediencia quiero y no sacrificio. Dios pide obediencia. Lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros es obediencia. Aún el mismo Cristo se sometió a la obediencia. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿de qué manera debemos de bautizarnos? Seguramente algunos se está preguntando, ¿cómo debemos de bautizarnos? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. El maestro dejó las instrucciones, dejó la manera que se debe de bautizar. Escuchemos lo que dice. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo se debe de bautizar? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo debe de ser? ¿Por aspersión o por inmersión? Debe de ser por inmersión. ¿Qué le parece si me acompaña al libro de Juan, capítulo 3? A mí me fascina el libro de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y quiero que usted utilice el sentido común. Entendamos un poco la Escritura. Cuando escudriñamos las Escrituras, también debemos de meditar en ella. ¿Qué está pasando en esa historia? Escuchemos. Juan 3:22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién bautizaba allí? Jesús. Juan bautizaba también en Enón. Cristo y Juan bautizaban junto a Salim. Mucho oído y comprensión de lectura, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Qué entendió usted por esto que dice que había muchas aguas? Por eso el bautismo era por inmersión, no por aspersión. Si fuera por aspersión, pues no buscarían ríos. ¿Dónde fue bautizado Jesús? En el río Jordán. ¿Usted cree que en el río Jordán Juan bautizó a Jesús solo por aspersión, rociándole un poquito de agua? Claro que no, fue por inmersión. Y aquí tenemos la clara evidencia que ellos buscaban donde había aguas abundantes y los sumergían en el agua. ¿Hay muchas herejías? Claro que sí. Y una de ellas es que dicen Mateo 28:19 fue agregado, pero te llevas una gran sorpresa. Busca en el griego, en el original griego, y ahí vas a encontrar que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Biblia se escribió, mayormente el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en el original griego, Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces queda derribado, sepultado, desenmascarado para todos esos que dicen que Mateo 28, 19 fue agregado, que fue manipulado, que la Reina Valera está manipulada. Mentira, ha quedado derribado, ha quedado sepultado, ha quedado en el suelo ese engaño que dicen que Mateo 28, 19 fue agregado. Te invito que descargues el interlineal griego en tu teléfono, ahí en tu Play Store. Descarga interlineal griego y busca Mateo 28, 19. Y en el original griego trae eso, para que no te mientan, para que no te engañen. Ahora vamos al siguiente paso, que es la obediencia. Ya cumplimos los primeros 3 pasos importantes: fe en Jesús, arrepentimiento, bautismo. Ahora viene la obediencia. Y si Cristo dejó dicho que nosotros debemos ser luz del mundo, debemos ser la sal de la tierra, y que los hombres deben de ver nuestras buenas obras, entonces tenemos que ser obedientes. Vamos al libro de Efesios. Me fascina un pasaje de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Acompáñeme. Gracias por estar viendo este estudio. Y también le voy a pedir un gran favor, que comparta
Dele me gusta a la página, dele seguir para que le llegue las notificaciones. Y también si comparte, colabora conmigo para que muchas más personas escuchen la palabra de Dios y puedan llegar al conocimiento del Evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 8. Escuchen muy bien lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. La salvación no es por obras, es por la gracia de Jesús. Tú y yo no hicimos absolutamente nada para alcanzar la salvación, para merecer la salvación. Esto fue un regalo precioso de Dios a través de su Hijo Jesús. Pero Él nos salvó, nos redimió para que hagamos buenas obras, para que se refleje esa conversión. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, me fascina lo que dice Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba, que ya no robe más. Aquel que era injusto, que ya no sea injusto. Y dice que venían unos y le decían: ¿qué debo de hacer? Bueno, no exijan más de lo que está establecido. Confórmense con su salario. Nuestra verdadera conversión se debe de reflejar por medio de los frutos. A ver, ¿qué dijo el maestro? Leamos lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Mateo 7, 20. Escuche lo que dice. Mateo 7, 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La obediencia te lleva a dar buenos frutos. La obediencia te lleva a hacer buenas obras. Alguien me preguntaba, es que la gente siempre tiene un problema serio. Hay muchos creyentes que tienen problemas con las obras. Entonces, cuando enseñamos estos estudios, lo primero que dicen: entonces soy salvo por obras. Nadie está diciendo que vas a ser salvo por obras. Hay personas que tienen un serio problema con las obras, están traumados con ese tema. Inmediatamente lo primero que dicen: entonces estoy ganando mi salvación por obras. ¿Quién está enseñando eso? ¿Quién está diciendo eso? Estamos hablando de la obediencia. Y nosotros no llevamos nada de méritos, porque esto es ordenanza de Jesús. Ahora bien, si nosotros nos inventamos algo nuevo, algo que no está en las Escrituras, allí sí, entonces podríamos restarle un poco de méritos a Jesús. Pero todo lo que estamos enseñando, el mismo Cristo lo dejó. ¿Qué mérito se lleva el hombre? ¿Qué gloria se lleva el hombre? Nada. Si Cristo dijo: vayan y evangelicen, solo estamos actuando en obediencia. Y si Cristo dijo: tienen que orar, velen y oren, ¿qué méritos nos estamos llevando? Nada. Todo lo contrario, es un privilegio orar, que Él nos escuche. Todo lo contrario, es un privilegio predicar, que Él haya fijado en nosotros su mirada
y nos dé esa oportunidad, nos dé ese privilegio de predicar, lejos de vanagloriarnos, lejos de restarle importancia al sacrificio de Cristo. Es una gran bendición el que podamos predicar el Evangelio. No le restamos nada de méritos al sacrificio de Jesús, pero hay personas que están traumadas, tienen serios problemas con las obras. Yo creo que es el orgullo el que los tiene así. ¿Es bueno el estudio de la teología? Sí, es bueno. ¿Es bueno el estudio de la filosofía? Sí, es bueno. Pero cuando descuidas el estudio de la palabra y tu comunión con el Espíritu Santo, aquí puedes caer en un grave error. Entonces vas a adoptar meramente pensamientos humanos en la filosofía. Y si vas a leer muchos libros de teólogos, lo que va a pasar es que ese pensamiento de ese teólogo también se va a transmitir en tu mente. Y si descuidas la oración, pues peor todavía. Pero si no descuidamos la oración y la lectura de las Sagradas Escrituras, entonces tendremos una teología sana, tendremos una exégesis sana, tendremos una homilética sana, tendremos todo sano siempre con la guianza del Espíritu Santo. El problema de muchos teólogos: descuidan la oración, descuidan su comunión con Dios. Yo sé que hay muchos teólogos que me miran. Te pregunto a ti, teólogo, ¿cuánto tiempo oras? ¿Qué tanta comunión tienes con el Espíritu Santo en oración? Honestamente, señor teólogo, señor maestro, ¿qué tanta comunión tienes con el Espíritu Santo, predicador? Salió una encuesta. Dice que es un alto porcentaje de los evangelistas, pastores, predicadores, maestros, teólogos que ya no oran. Sí, aunque no lo creas, el porcentaje es altísimo. Ya no oran, mucho menos ayunan, mucho menos vigilan. Entonces el conocimiento que tienen es meramente humano, no espiritual. El conocimiento que tienen es meramente de libros y no con guianza y revelación del Espíritu Santo. Señor teólogo, pastor, maestro, evangelista, pastor, no pierdas tu comunión con Dios en la oración. Recuerda que debes de orar, ayunar, vigilar, para que el Espíritu Santo no pierda comunión contigo. Estamos en este punto de la obediencia. Y alguien me decía, ¿y qué pasa si yo no hago buenas obras? Porque dice el libro de Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también el libro de Tito dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué te parece? Busquemos a Tito. Hermano Tito, por favor, no se nos esconda. Siempre el hermano Tito se esconde un poquito y cuesta encontrarlo, pero lo vamos a encontrar. Ah, aquí está, ya lo encontramos. Hoy sí no se escondió mucho. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, mucho oído, y dice, Tito 3:5, nos salvó, o sea, nos dio la salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tú y yo no hicimos nada para la salvación, no por obras de justicia que tú y yo hubiésemos hecho, por su gracia, por su favor. Eso está bien claro, clarísimo. Ahí no tenemos ningún problema, clarísimo. Pero también el mismo Tito nos enseña, el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, también nos enseña que debemos de ocuparnos en buenas obras. El problema de los que enseñan esto, no te leen el versículo 8. Por eso hay que leer toda la Escritura y no solo enfocarnos en un versículo. Nunca te van a leer.
Estos que siempre hacen alarde y dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Sí es cierto, nosotros no vamos a pelear con eso, pero ¿por qué no te leen el versículo 8? Y dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, escucha, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El mismo Tito te dice que te debes de ocupar en buenas obras, porque esto es bueno, ocuparse en ellas. Como buen creyente, como buen hijo de Dios, tu salvación te da como fruto las buenas obras. Y alguien me dice, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? Y le dije, ¿por qué Adán pecó? ¿Mató a Eva? ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Algún pecado terrible? Aparentemente algo tan insignificante, una simple desobediencia, aparentemente. Pero esta desobediencia, pues, fue la desgracia de la humanidad. Todos aquellos que me dicen a mí, ¿y qué pasa si yo no doy buenos frutos? ¿Qué pasa si yo no hago nada? Bueno, te recuerdo que eso es desobediencia. El rey Saúl perdió su reinado por una desobediencia. Aparentemente algo tan insignificante. Aparentemente algo sin importancia. Muy bien. Y esta persona que me preguntaba, ¿qué pasa si yo no doy buenos frutos? ¿Qué pasa si yo no hago buenas obras? Bueno, lo llevé al libro de Hebreos capítulo 2. Escuchemos, Hebreos 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, mucho oído, hagan la captura de pantalla, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No hago buenas obras, no quiero hacer nada, como no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Y Hebreos, capítulo 2, versículo 2 dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No sé si me está entendiendo. No sé si me estoy dando a explicar. Desobediencia es desobediencia. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida. 4 puntos. ¿Qué me lleva a la salvación? Número 1, la fe en Jesús. Número 2, el arrepentimiento. Número 3, el bautismo. Y número 4, la obediencia. La fe en Jesús es creer en el Evangelio, el mensaje, la doctrina que Él dejó. ¿De qué me debo de arrepentir? De mis pecados. Todos traemos el ADN de Adán. Pero tú me dirás, ¿y qué culpa tengo yo que Adán pecó? ¿Acaso debo de pedir perdón por los pecados de Adán? No, Señor. Adán ya murió. Pero ¿estás consciente de que también traes la pecaminosidad y por eso pecas? Vas a pedir perdón por tus pecados, por los que tú cometiste. Y luego te tienes que bautizar. Obediencia.